Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a ver la página 54 del libro y vamos a ver el punto 5 que son los presupuestos generales del Estado. Bueno, para esto vamos a recordar un poquito lo que veíamos cuando estudiábamos la economía familiar, cuando estuvimos viendo los ingresos de las familias, los gastos de las familias. Yo os dije que incluso podíais hacer una actividad que era la de elaborar vuestro propio presupuesto, ¿verdad? Pues lo mismo hacen los estados. Los estados tienen que hacer un presupuesto, tienen que hacer un estudio de cuántos ingresos van a tener y de cuántos gastos van a realizar. ¿De acuerdo? Es decir, ya sabemos que el estado tiene que llevar a cabo una serie de gastos para intentar buscar el bienestar de los habitantes de un país y para ello tiene que recaudar una serie de impuestos que cubran esos gastos. Entonces, un presupuesto es un documento donde se reflejan cuántos ingresos hemos tenido o esperamos tener y cuántos gastos tenemos que realizar. Eso es un presupuesto. ¿De acuerdo? Todas las administraciones públicas, todas, locales, autonómicas, provinciales, estatales o centrales, todas tienen sus presupuestos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Aquí hay una parte muy importante que, claro, es que nos podemos encontrar con tres situaciones. Tres situaciones en cuanto al presupuesto. Nos podemos encontrar con una situación de superávit público. ¿Cuándo nos encontramos con una situación de superávit público? Cuando los ingresos son mayores que los gastos. Aquí pone P de pagos. ¿De acuerdo? Una situación de déficit público. ¿Cuándo? ¿Cuándo se dice que un presupuesto tiene déficit? Cuando los ingresos son menores que los gastos. Es decir, ingresamos menos de lo que tenemos que gastar. ¿De acuerdo? Los impuestos que ha recaudado el Estado no son suficientes para pagar todos los gastos públicos. Y después tenemos una situación de equilibrio cuando resulta que los gastos que tiene que hacer el Estado son exactamente los mismos que los ingresos que ha obtenido vía impuestos. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Muy importante comprenderlo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que uno de los mayores problemas económicos, que nos encontramos en nuestro país y en gran parte de los países es esta. Es la situación del déficit público. Es la situación de que el Estado no tiene los suficientes ingresos para cubrir todos sus gastos. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en un gráfico que os he puesto en esta página. Si os dais cuenta, mirad, en este gráfico voy a reducirlo un poquito para que pueda escribir. En este gráfico aquí nos encontramos, en el eje de las X nos encontramos los años. ¿De acuerdo? Van del 95 hasta el 2018. Y en el eje de las Y's nos encontramos un porcentaje de déficit. Este porcentaje de déficit se ha calculado dividiendo el déficit de cada año entre el PIB. ¿De acuerdo? Cuanto mayor sea el porcentaje, más déficit hay, obviamente. ¿De acuerdo? Bien, cuando estamos en línea cero, esta línea del cero, significa que hay equilibrio. ¿De acuerdo? Si estamos por encima del cero, significa que hay superávit. ¿De acuerdo? Y si estamos por debajo del cero, significa que hay déficit. ¿Vale? Cuanto más bajo sea, por tanto, más déficit hay. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Si os fijáis, podemos ver tres etapas. Podemos hacer una etapa hasta aquí, hasta el año 2004. Podemos hacer una etapa hasta el año 2007 y después de 2007 hacia adelante. Mirad, ¿qué pasaba desde el año 95 hasta el año 2004 aproximadamente? Pues nos encontramos con una situación de déficit. Déficit. Es decir, el Estado hacía una cosa, que es que los ingresos eran menores que los gastos. No tenía suficientes ingresos para cubrir todos los gastos. Pero si veis, esta tendencia se fue reduciendo. El déficit era cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos en una época en la que la economía iba creciendo. Cuando la economía va creciendo, resulta que
el Estado recauda más impuestos. ¿Por qué? Porque la gente gana más dinero. Las empresas ganan más, las familias tienen trabajo y por tanto pagan los impuestos que tienen que pagar. Las familias consumen más y se cobra más IVA. ¿De acuerdo? Bien, entonces se van recaudando más dinero para cubrir los gastos. Si os fijáis, desde 2004 hasta 2007 nos encontramos con una etapa de superávit. ¿Qué pasaba en estos años? En estos años lo que pasaba es que la economía iba como un tiro. Como un tiro. Es decir, estábamos creciendo, la economía estaba creciendo a un ritmo enorme. Y se estaba produciendo mucho. Entonces, los ingresos públicos eran mayores que los gastos públicos. Por eso, porque la gente tenía trabajo, pagaba sus impuestos, las empresas se estaban forrando, estaban pagando un montón un montón de impuestos también, ¿de acuerdo? La gente consumía como loca, ¿de acuerdo? Es decir, se cobraba un montón de IVA, eran como los años felices, ¿no? Pero fíjate, los años felices duraron 3 años, ¿de acuerdo? Era la época esta del boom de la construcción. Y a partir de 2007, ¿qué pasó? ¡Bum! Bajada. Bajada tremenda y nos encontramos en la situación de déficit público, pero déficit enorme. O sea, estamos hablando de un 10% o más de déficit. ¿De acuerdo? Claro. ¿Qué pasaba aquí? Pues en esta época se generó muchísimo paro. Las empresas cerraban. Es decir, resulta que en esta época había muy pocos ingresos porque se estaba destruyendo mucho empleo, las empresas incluso empezaron a cerrar, es decir, una crisis económica. Y además aumentaron mucho los gastos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay mucha gente que se le quedaba en desempleo, con lo cual había que dar prestaciones, ayudas a esas familias, ¿no? El Estado intentó reactivar la economía con obras públicas y se gastó mucho dinero y el déficit aumentaba mucho y los ingresos que se cobraban no eran suficientes. Bajada. O sea, un déficit enorme que se ha ido recuperando, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero bueno, en el año 2019, que no aparece aquí, pero en el año 2019 el déficit fue del 2,5%. Es decir, seguimos aquí, más o menos en esta tendencia. ¿Qué va a pasar con la crisis del coronavirus? Pues seguramente el déficit público vuelva a aumentar, es decir, este gráfico se venga otra vez para abajo muy rápidamente, ¿no? ¿Qué podemos ver? Pues que el déficit público en España depende mucho de la situación económica. Es decir, nuestro déficit depende de la situación económica. ¿Cuándo? Estamos en una etapa de baja producción, cuando estamos en una etapa de crisis económica o baja producción, pues hay déficit. Cuando la economía va genial, hay superávit. Y cuando la economía vuelve a entrar en crisis, hay déficit. Es lo que se llama un déficit. Este déficit público en España se llama cíclico porque depende del ciclo de la economía. ¿De acuerdo? Lo que está claro es que el superávit que se generó en los años de crecimiento no fue muy alto y sin embargo cuando estamos en crisis económica el déficit se dispara a lo loco. Eso quiere decir, seguramente, o me indica, que el sistema fiscal, los impuestos que tiene España y la forma de cobrar los impuestos no es muy buena. ¿De acuerdo? Porque enseguida nos encontramos con problemas de déficit público exagerados. ¿De acuerdo? Bueno, volviendo al libro, si veis aquí me habla un poquito de este problema del déficit público y ahora vosotros me diréis, oiga, ¿y si los ingresos son mayores que los gastos? ¿Cómo pagamos los gastos? Es decir, ¿cómo pagamos el seguro por desempleo? ¿Cómo pagamos la sanidad? ¿Cómo pagamos las obras públicas? ¿Cómo pagamos todas las cosas que tiene que dar el Estado? La educación, la defensa. ¿Cómo se paga eso si no tenemos suficientes impuestos?
Pues igual que una familia. ¿Qué hace una familia cuando no tiene suficientes ingresos para comprar todo lo que tiene que comprar? Pide prestado, recurre a la deuda. Cuando el Estado... Perdón, que se me ha ido para arriba esto, a lo loco. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está. Vamos a ver. Cuando el Estado tiene esta situación de déficit, tiene que recurrir a lo que se denomina la deuda pública. La deuda pública es cuando el Estado pide prestado dinero, pedir prestado. Y es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vemos en el siguiente, pues.